Hola, ¿qué tal? Yo soy Joaquín y ahora vamos a seguir con la creación de una base de datos en SPSS y vamos a hacer el tercer video de 4. Aquí vamos a ver lo que será la imputación de datos, que será el tratamiento de datos finales. Si ya siguieron los anteriores videos, en la parte uno vimos lo que será la creación y limpieza de datos, en la parte 2 vimos lo que sería la recodificación de datos y a este le toca la imputación de datos, que sería el tratamiento de los datos faltantes. Muchas veces en nuestra investigación vamos a tener esas cajas vacías y ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con ellas, ¿vale? Y entonces, bueno, la imputación de datos busca reemplazar los datos faltantes a través de una estimación. Nosotros vamos a tener en nuestra base de datos la variable 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta la variable n. Y muchas veces en estas variables vamos a tener cajas vacías. Es recomendable, como anteriormente lo mencioné en otros videos, que estas cajas que tienen una ausencia de datos reales, pues nosotros la dejemos completamente vacía. Nada de 99, nada de 77, nada de 88, nada de 999, nada de un número exorbitante como para que la gente no pueda escribir ese dato y no sea un dato real, ¿vale? Es importante siempre dejarlo con casillas vacías, porque para este análisis es importante y aún así SPSS reconoce aquellas cajas vacías como datos perdidos. Entonces, en realidad, si a ustedes se les olvida poner que su 99 es un dato vacío, pues ese 99 se los va a sumar más adelante en los análisis, lo cual es sumamente peligroso. Por eso es simplemente dejarlo como caja vacía. Ahora, bien, vamos a tener que, si existe menos del 5% de datos perdidos, se asume que estos se deben al azar. Y entonces, cada vez que nosotros hagamos un análisis estadístico, ya sea por ejemplo, de comparación de medias o de relación de variables o de predicción de variables, que serán el gran conjunto de nuestros análisis estadísticos, vamos a tener las opciones de hacer análisis aún contemplando los datos vacíos o sin contemplar los datos vacíos. Y entonces, en realidad, pues por default, SPSS lo que hace es que toma esos datos y los excluye, es que lo que sería el caso según pareja. Entonces, estos datos ya no entran al análisis. Pero, bueno, muchas veces nosotros vamos a tener la problemática de que si estamos haciendo, por ejemplo, modelos de ecuaciones estructurales, pues vamos a tener el problema de que a nosotros, a nuestros datos, pues no pueden estar vacíos. Siempre vamos a necesitar las cajas completas. Y entonces, a muchos dirán, pues nada más borro los 20 participantes que tienen cajas vacías y ya, ¿no? Cuando ustedes tienen una base de 1000 personas, 200, 300, 500. Pero muchas veces hay casos experimentales en los cuales perder un caso, perder un participante, pues implica muchas horas de trabajo, muchas horas de esfuerzo y no podemos darnos el lujo de perder esos casos. Entonces, lo que estaríamos buscando sería hacer una imputación de datos. Entonces, bueno, antes de pasar a esto, deben de recordar una cosa. Se debe de analizar cualitativamente las variables que tienen un gran número de datos perdidos o la misma opción de respuesta. Si ustedes ven aquí en lo que sería nuestra eh, base, lo que será aquí nuestra variable 4, esta variable 4, en realidad, pues la gente no contestó en una gran parte de nuestras variables. Entonces, muchos participantes no contestaron. Aquí, esto implicaría que nosotros tendríamos que ir directamente a la variable 4 a ver qué es lo que está midiendo esa variable. Y buscaríamos entonces que nosotros hiciéramos un análisis cualitativo de por qué la gente no está contestando. Lo mismo pasaría cuando nosotros tenemos muchas opciones de respuesta iguales, como la variable 5. En esta variable yo tengo 4, 4, 4, 4. ¿Por qué la gente contestó de esta manera? Evidentemente es una variable súper sesgada que nosotros tendríamos que analizar por qué la gente está contestando de estas dos maneras. Entonces, esta parte ya es una parte cualitativa. Vamos adelante, pues vamos a ver ahí esa problemática que muchas veces traen estas variables. Bueno, problemática y mucha información que les va a permitir a ustedes en su discusión, puedes hacer un análisis mucho mejor de sus resultados. Y bueno, entonces deben recordar 5%, nada más 5%, ¿vale? Mucha gente, muchos profesores les van a decir es que hasta el 20% es aceptable en una base de datos. Yo personalmente no acepto
ni el 1% de casos vacíos, ¿no? Porque siempre es preferible tener los datos llenos originales. Es preferible también evitarse la imputación de datos, pero muchas veces eso no es posible. Y bueno, al final vamos a tener en SPSS dos grandes métodos. Eh, lo que tendríamos para nuestras variables, vamos a tener regresión logística, vamos a tener la regresión lineal, que va a depender mucho de sus variables. Si son variables dummy, que son variables dicotómicas, pues entonces se ocuparán en la regresión logística. Si tenemos variables que son de niveles ordinales, intervalares, pues entonces, o de razón, pues vamos a tener regresiones lineales. Entonces, este tipo de regresión va a estimar, ahí me faltó una R, voy a ponérsela de una vez. Va a estimar lo que sería, aquí, estimar, sí, listo, la puntuación a partir del conjunto de variables. Es decir, todas estas variables en realidad van a, si por ejemplo a esta variable 2 le faltaba el dato, que aquí ya lo tiene, pues va a ocupar la variable 1, la variable 3, la variable 4, la variable 5 para predecir cómo es que los participantes hubieran contestado, este participante hubiera contestado a este reactivo. A esta variable. Entonces, en realidad, lo que sería la forma de regresión lineal, lo que hace es que ocupa de esta manera las variables para que nosotros se tiendan a estimar a través de lo que serían las correlaciones, evidentemente. Recuerden que las regresiones no son otra cosa sino correlaciones. Es la misma función matemática para poder predecir cuál sería el dato que nosotros estaríamos poniendo en estas cajas vacías. Y entonces aquí se estima, aquí ya se rellenaría lo que será el dato que nosotros estaríamos ocupando. Si nosotros, por el contrario, usamos la media predictiva, entonces se analiza a los participantes para que estos sirvan como donadores. Entonces, en realidad se analiza de esta manera. Vamos a analizar los participantes y se va a buscar al que más se parezca para decir, ah, mira, a este otro participante se parece mucho al de arriba. Entonces, este hubiera contestado este 3. Este otro se parece mucho y así sucesivamente, ¿no? Se parecen, ¿qué tanto se parecen los participantes? Y a través de eso se ocupa una media predictiva. Ahora bien, esta media predictiva en realidad no tiene un fundamento matemático. A pesar de que nosotros lo podemos encontrar en SPSS, no es recomendable usar esta variable porque en realidad, pues, no se sabe por qué o de qué manera se está ocupando. Entonces, siempre va a ser mejor lo que sería la regresión lineal o logística. Más adelante les voy a subir otro video. Aquí lo voy a dejar en el enlace una vez que esté listo, que les sería cómo hacer esta imputación de datos a través de paquetería R, la cual tiene ahí unos modelos que van a ocupar la regresión lineal y tal vez también la parte del azar, como para hacer una predicción mucho más cercana y una estimación más cercana y precisa hacia los datos, ¿no? Hay diferentes modelos, los vamos a analizar en ese otro video. Y bueno, vamos a hacer esto ya de una vez, de una manera práctica, que sería pues a lo que venimos, ¿vale? Y entonces nos vamos a la paquetería SPSS. Vamos a ocupar la misma base de datos que anteriormente ocupamos en los dos videos anteriores y que más adelante le vamos a seguir analizándolo para cuando tengamos que llegar a la suma de variables. Aquí recuerden que yo hice una suma de variables cuando la base estaba un poco sucia, es decir, con cajas vacías. Vamos a comparar qué es lo que pasa cuando tenemos esas pequeñas diferencias, ¿no? Y bueno, para hacer esto es muy fácil, muy sencillo. Nos vamos a lo que sería analizar. Vamos a tener aquí imputaciones múltiples. Nos vamos a analizar primero, analizar patrones para ver cuál sería la función, ¿no? Entonces, vamos a meter aquí, pues, ¿qué les parecen? Todas las variables que vayamos a ocupar, ¿no? En este caso, es importante que aquí nosotros estemos metiendo variables eh, que estén empatadas, que tengan correlaciones entre las mismas variables, porque el análisis lo que va a hacer es que va a ocupar variables que están muy correlacionadas entre ellas mismas para predecir los datos que le están faltando. Entonces, yo aquí, sexo, yo no podría meterla, porque entonces yo no tengo ninguna variable que esté muy correlacionada con el sexo.
Entonces, no es porque la gente tenga, en este caso, más apego, ansiedad, violencia, etcétera, que va a predecir si eres hombre o si eres mujer. Aquí, ojo, mucho problema con eso, porque en realidad nosotros no podemos predecir este tipo de variables. Este tipo de variables sí las tendremos que tener bien medidas. Entonces, en este caso, no podemos predecir los datos faltantes si es que yo tuviera datos faltantes de lo que sería sexo, ¿no? Por ejemplo. Lo mismo va a pasar con la edad. No tenemos correlaciones o tal vez puede ser escolaridad. Tu escolaridad podría ser como una variable más próxima que podría correlacionar, ¿no? Pensamos que pues normalmente las personas, si tienen cierta edad, están en cierto grado académico, contemplando y pensando que en realidad, pues todas las personas están estudiando, pero en la realidad, pues muchas personas no estudian. Entonces, esta variable, pues no estaría tan correlacionada en realidad con lo que sería la edad. Entonces, aquí es importante meter solamente a la imputación de datos cuando tengamos más de dos, bueno, dos o más variables que realmente están correlacionando mucho entre ellas. Bueno, están correlacionando, no necesariamente mucho, pero están correlacionando. Eh, entonces, eso es importante. Entonces, solamente voy a meter lo que serían las variables que estamos ocupando, que serían las variables de apego. También estamos ocupando aquí, bueno, una de autoexpansión, no importa, las voy a meter. Lo que me interesa es que ustedes vean qué es lo que permite este análisis. Vamos a analizar entonces las variables. Vamos aquí le dejamos todo esto que está aquí. El porcentaje mínimo perdido para las variables es de 10%. Yo lo voy a dejar en 1%. Será lo que me importa. Recuerden que variables solamente hasta el 5% se pueden considerar producto del azar. Le voy a poner aquí aceptar. Permito que haga el análisis. Y listo. Y entonces aquí yo tengo lo que sería el resumen global en una gráfica de pastel de mis variables. Entonces, ¿cuántas variables tengo? Entonces aquí yo puedo sumar, pues tengo 34 variables que tienen datos completos. Aquí lo voy a poner, estos son, lo en azul son datos completos. Tengo 34 variables que están con los datos completos que representan el 61.82% y tengo 21 variables que tienen 38.18% de datos faltantes. Ok, estas son las variables. Recuerden, las variables son todas aquellas, las columnas, ¿vale? Mis variables. Casos. Los casos, recuerden, son los participantes, son los horizontales. Tengo 60 casos, 60 datos completos, es decir, 60 personas contestaron todo completo y tengo 20 casos, 25 personas que no contestaron todo. Es decir, que hubo personas que contestaron, más de una persona, pues no contestó a un reactivo. Esto en valores totales, es decir, tengo 4,349 datos que representan el 98.84 datos completos, es decir, cada una de mis cajitas, pues ya se están multiplicando. Y entonces cada una de estas cajas, pues me va a estar indicando esta calificación, ¿no? Entonces, en realidad a mi base de datos le hace falta el 1.159% de la base de datos. Pero eso quiere decir que tengo nada más 51 casos perdidos. Ustedes pueden analizarlo directamente aquí. Esto es una gráfica bastante ilustrativa de los datos que nos están faltando. Vamos a ver aquí abajo. Aquí abajito les está mencionando pues cuáles son sus variables, cuáles son lo que serían los datos netamente perdidos. La N, esta N, pues vuelvo a repetirlo, no tendrá por qué ser una N mayúscula, tendrá que ser una N minúscula, pero bueno, esta N es de su muestra, la N mayúscula es de población. Y dice aquí, el reactivo 15, ¿no? A veces siento que obligo a los demás a demostrar lo que sienten por mí o a que se comprometan más en nuestra relación. Entonces, esta variable, pues en realidad es una variable de ansiedad, habíamos visto, y tiene 11 casos perdidos que representan el 13.8%. Ahí tenemos bastantes datos vacíos. Nosotros podríamos ir a ver qué es lo que está pasando con este reactivo. ¿Por qué la gente no está contestándolo, no? Entre más casos vacíos nosotros encontremos, 20, 30%, pues entonces se diría, esto ya no se debe al azar, ¿vale? Recuerden que es 5%. Entonces, hasta aquí.
estas variables, tres variables. Tenemos ahí un problema de que realmente se debe a cuestiones netamente, bueno, esta 12 es la misma de acá, esta es la recodificada. Recuerden que venimos del video anterior. Eh, entonces, en realidad son dos variables, ¿no? Generalmente les platico a las personas más cercanas mis problemas y preocupaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estos dos reactivos? Eh, Aquí tengo, este es de lo que sería apego, perdón, evitación y este es de ansiedad. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen medias grandes, vean, casi medias que están cercanas a la media teórica. Eh, ¿Y qué es lo que estaría pasando con estas variables que la gente prefiere no contestar? Entonces, si fuera el caso de que yo tuviera más, tuviera, no sé, 25%, 20%, yo más bien me iría a analizar por qué la gente no está contestando aquí. Obviamente, pues yo lo complementaría con un análisis de fiabilidad para saber si esta variable correlaciona muy bien con las siguientes variables o no está correlacionando. ¿La gente lo está entendiendo o no lo está entendiendo de la misma manera? ¿Qué está pasando? Pero bueno, entonces esta gráfica a nosotros nos permite saber el porcentaje de datos perdidos y también les está permitiendo los números válidos y las medias. Es una gráfica interesante, bueno, más bien una tabla interesante. Aquí tenemos una gráfica ahora sí, que sería el patrón de valores perdidos. Entonces, ¿qué sería la misma de arriba? Nada más que de forma coloreada, ilustrativa. Entonces, vamos a tener aquí las variables de este lado y las cajas van a representar pues, el número de datos que nosotros estamos perdiendo. Vamos a tener aquí los valores. Es interesante aquí, por ejemplo, obviamente apego 15 sería la variable que tiene más datos perdidos y podemos ver ahí nuestra distribución de una forma visual de qué tantos datos, ¿no? Acá estas variables pues me están indicando que no tengo datos perdidos. Entonces, el problema la estoy teniendo aquí, que si ustedes se dan cuenta, pues aquí tengo una, dos, tres variables recodificadas que son cuatro con la 16 que son las que están teniendo problemas. Entonces, en realidad, pues son variables que yo tendría que estar haciendo ahí un análisis cualitativo, ¿sí? Recuerden que no tienen que estar peleados. Si ustedes son cuantitativos, le deben mucho a la parte cualitativa, no pueden prescindir de ella y es fundamental para discutir nuestros resultados. Entonces, no tienen por qué eh, hacerle feo a la parte cualitativa, ¿no? Siempre es indispensable. Ok, entonces ya tenemos aquí esto. Nos vamos ahora sí a hacer la imputación. Bueno, podemos hacer esto. Voy a hacer un pequeño ejercicio. Eh, Quiero que vean esto. Aquí yo tengo esta variable de reco apego 18. Le faltan 4 datos. Aquí tengo apego 12, que le faltan estos 3. Aquí tengo otra variable. Miren, aquí tengo un participante que no contestó a 2. Y voy a duplicar esta de reco apego 16. Lo que quiero, voy a poner insertar, voy a poner copiar, voy a pegar los mismos valores y quiero que ustedes vean qué es lo que pasa. ¿Qué tan efectiva es la estimación? ¿Y qué tan precisa es la estimación cuando nosotros estamos completando esos datos que nos están faltando? Entonces, voy a borrar a esta variable, a la variable 1, lo que serían el mismo conjunto de datos que ya le falta, ¿no? Voy a borrar todos estos datos y vamos a ver qué es lo que pasaría si ponemos la variable 1 a estimar estos datos, ¿no? Nosotros esperaríamos, pues entonces, que se parezcan mucho a estos otros. Entonces, vamos a hacerlo y vamos a ver si lo está haciendo como nosotros queremos. ¿Qué tan, eh, qué tan preciso es este análisis? Entonces, nos vamos aquí a lo que sea la imputación múltiple, imputar valores de datos perdidos, y aquí vamos a meter entonces nuestra variable, por ejemplo, que será la variable 1, que será la que vamos a demostrarlo. Vamos a meter también lo que será la variable 16. Vamos a meter estas variables, recuerden, son las variables que son las que están más correlacionadas. Entonces, lo que sería la variable 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18, todas estas son variables que para mí están sumamente correlacionadas porque todas ellas están midiendo evitación.
Si yo quisiera meter más, pues entonces metería, pues evidentemente todos aquellos pares, como ustedes recuerdan en los videos anteriores, pues que son las variables que me están prediciendo, la variable 2, me están prediciendo lo que sería el 18, 20, bueno, 22, 24, 26, 28, 30. 32. ¿Qué me están prediciendo? La variable de evitación. Es decir, todas estas variables miden, más bien, miden evitación. Entonces, el análisis lo vamos a hacer primero por factores. Eso es importante. Solamente por factores porque los factores correlacionan bastante fuerte. Entonces, imagínense que ustedes tienen una variable, bueno, un instrumento de lo que sería locus de control, ¿no? Entonces, tienen reactivos que miden locus de control interno y reactivos que miden locus de control externo. Evidentemente, si tienen más interno, pues tienen menos externo, y si tienen más externo, pues tienen menos interno. No tendrían por qué correlacionar positivamente o mucho entre estas variables. Entonces, en realidad, pues yo no metería más bien esas variables a la predicción, porque pues no me va a servir a la estimación de los datos. Una de las cosas que tiene el análisis, y ahorita lo vamos a ver, es que proporciona, voy a hacer un paréntesis, lo que sería la regresión lineal va a proporcionar un dato que se parece mucho a lo que se hubiera contestado, es decir, va a ser una estimación de los datos. Eso no quiere decir que sea un dato real que de su escala. Si su escala es del 1 al 5, posiblemente les dé un 6, posiblemente les dé un punto 98, un punto 97, un punto 95. Es decir, ocupa más o menos los parámetros dentro de lo que se podría predecir, bueno, dentro de lo que se podría estimar. Y la media predictiva se ocupa los datos reales. Si ocuparon del 1 al 5, pues entonces les va a dar el 1 al 5. Pero recuerden que la media predictiva pues no funciona, no tiene un fundamento matemático, es preferible la regresión logística. Ok, entonces ya cerró el paréntesis y vamos a meter entonces todas estas variables. Aquí el número de imputaciones es la cantidad de veces que va a ser la imputación, es decir, la cantidad de veces que va a duplicar, triplicar, quintuplicar, cuadruplicar la base de datos para que ustedes tengan tantas imputaciones como sean necesarias para que ustedes puedan hacer una estimación mucho más próxima. Utilizar más variables, así como utilizar un conjunto de imputaciones múltiples, va a ser mucho mejor para la estimación real y más precisa de lo que serían los datos. Pero en este caso, yo simplemente voy a ocupar una imputación para no generar lo que sería, pues, muchas bases de datos, porque al final lo que me interesa es quedarme con una sola base de datos y con mis participantes reales, ¿no? Entonces, aquí yo le voy a poner solamente una imputación. Esto me va a generar una nueva base de datos. Le voy a poner aquí base imputada. Base imputada. Suena un poco raro. Si son mexicanos, saben a lo que me refiero. Este, entonces, vámonos aquí a, dice, el nombre de conjunto no es válido. Ah, obviamente, entonces, base imputada, lo voy a quitar aquí. Ay, ya lo corrí sin querer. Voy a volver a repetirlo. Valores perdidos. Entonces, aquí, miren, le digo que sí, no importa. Eh, Entonces, aquí en automático, método de imputación va a tener el automático y el personalizado. Si nosotros ponemos en personalizado, entonces aquí podemos cambiar lo que será la regresión lineal por la media predictiva. Pero recuerden que este no tiene fundamento matemático y entonces lo vamos a dejar de forma automática en la regresión lineal. Si lo dejamos en lineal, no es que vaya a decir, ¿cuál de los dos voy a ocupar? No. Si ocupo el automático, voy a tener lo que serían variables perdón, por eso y no me había dado cuenta, que van a tener la oportunidad de ser regresión logística o regresión eh, lineal. Aquí hago otro paréntesis y es muy importante que en esta parte de aquí, de lo que sería su base de datos, toda la base de datos tiene que estar con su nivel apropiado. Este es el único análisis que yo personalmente me he topado con el que sí necesito que tengan los datos de media, perdón, los datos, sí, los datos de medida.
que sean escalares, ordinales, nominales. Entonces, si ustedes tienen aquí lo que serían escalas nominales, pues les va a hacer un análisis de regresión logística. Si tienen escalar, pues entonces les va a hacer un análisis de regresión lineal. Entonces, es importante eso de aclarar. Y voy a cerrar esta base. Ay, déjeme aquí, cometí un error. Listo. Y entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar automático para que, pues, elija, vea el nivel de medición y entonces, con base en ello, vamos a poder hacer el análisis adecuado, que sería, en realidad, en este caso, la regresión lineal. Y nada más. Entonces, nada más pongo el nombre, lo dejo con una imputación y les dejo todas esas variables que son importantes, ¿vale? Es lo único que necesitamos. En el método nos vamos a ir. Ahí ese no les va a salir a ustedes porque ahí cometí un error. Pero bueno, método automático, restricciones. Aquí vamos a tener una opción bastante interesante. Aquí lo que vamos a hacer es que eh, vamos a poder restringir. Vamos a tener, por ejemplo, variables que podemos imputar y utilizar como indicador, otras solo imputar, otras solo como indicador. Sería aquí, pues, el caso de analizar, pues, recordar cuáles fueron las que en realidad no tienen datos perdidos, pero pues si no tienen datos perdidos, pues no le va a imputar nada, ¿no? Entonces, aquí pueden ustedes modificarlo si es su necesidad, si ustedes quieren como que nada más les prediga una sola variable en específico y no las otras más, entonces aquí ustedes les pueden ir cambiando, ¿no? Que sería bastante interesante, pero en este caso lo voy a dejar así porque quiero que me complete todas las variables en un solo momento. Entonces va a ocupar, va a rastrear todas esas variables que tienen casos perdidos y las va a empezar a rellenar. Y hasta el principio vamos a tener esa otra variable. Y vamos a dejarlo así con estos datos, ya sin más preámbulos. Le vamos a poner aceptar. Y bueno, ahí me dijo que hace un dato, una base de datos que se había duplicado, que fue la primera versión que dupliqué sin querer. Y entonces aquí nos vamos a la nueva base de datos. Aquí está mi nueva base de datos, ya está creada. Tiene base imputada, que será el nombre que yo le había puesto hace ratito aquí en esta parte. Aquí arriba. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Vamos a ver. Vamos a generar una nueva variable. Esta nueva variable son mis datos originales. En mis datos originales yo tengo hasta 80 participantes y la base imputada serían todos los que tienen 1. Entonces, si tengo 80, me va a duplicar la base para 160. Si yo le hubiera puesto más imputaciones, aquí tendría 2. Y una vez que se acaben los otros 80, tendrá el 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, yo puedo verlo con esta otra pestaña que tengo acá arriba, esta de acá arriba, que serían los datos originales. Puedo intercambiar y modificar lo que serían estos datos y me va a bajar, ¿no? Automáticamente. ¿Cuáles son mis datos originales? ¿Cuáles son los imputados? Y entonces, vámonos directamente a mis datos originales, a la variable que tenía aquí de apego 16. Recuerden que estos datos son los datos que me estaban faltando. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasó? Vamos a ver los datos ahora imputados, ¿no? Y vean lo que pasó. Tengo aquí, hasta aquí, estos son los 81. Ay, 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 ay. Y, ajá. Tengo aquí los datos. Tengo 1, 4, 1 y 3, que serán los datos exactamente que, miren, fueron los que imputó. Entonces, esto es una cosa maravillosa. Aquí tengo estas casillas que están en como color anaranjado, salmón, que serían los datos que me están completando, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que hizo? Si se dan cuenta que tengo un 2.71, 1.95, 3.32, son los datos que en realidad pues está prediciendo a partir de la correlación que tienen las variables entre sí mismas. Eh, en el caso de lo que sería la 16, pues esta 16 reco que fue la que metí yo a la al análisis, pues entonces es la misma variable que tengo en la variable 1. Entonces está correlacionando mucho, 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 porque evidentemente es la misma variable. Entonces fue capaz de predecir cuáles serían los datos que le están faltando, porque esta es muy similar, bueno, es la misma.
pero en otros casos, pues sí hizo una ponderación pues muy próxima, ¿no? Entonces, esta es la forma en cómo ustedes pueden completar todos estos datos, que son datos pues muy precisos en realidad. Ahora, no solamente eso, vamos a seguir. ¿Qué es lo que pasa? Ya tengo esta base de datos, pero recuerden que la tengo duplicada. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer, pues le voy a poner guardar, que me guarde esta base de datos, que será la imputada. Listo. Le voy a poner guardar. Y ahora, yo ya hice este análisis solamente para lo que serán mis reactivos de evitación, pero pues yo no puedo hacer análisis con esta base de datos. Yo he intentado hacer análisis de datos y lo que va a pasar es que, por ejemplo, si yo hago una TED-Student, voy a tener la problemática de que aquí se aprueba T para muestras independientes. No tengo aquí la hora de sexo. Lo que va a pasar es que me va a dar conjuntos de datos eh, que no me están permitiendo hacer un análisis adecuado y una interpretación como yo quisiera. Entonces, me da lo que serían esto, mis datos originales, los imputados y un combinado, pero me faltan datos. Entonces, en realidad, pues yo no puedo llegar a conclusiones a partir de esta base, aparte de que pues yo tengo la base, pues ahora con muchos más casos que no son los reales. Entonces, aquí lo que me queda no es otra cosa sino borrar lo que serán los datos originales, los cuales pues ya los tengo duplicados abajo más las imputaciones. Entonces, a esta la voy a borrar mis datos originales y voy a borrar mi variable de imputación. Entonces, le pongo a borrar y entonces ya tengo lo que sería mi base imputada para la variable de evitación. Entonces, lo que me queda, pues no es otra cosa sino volver a hacer el análisis para lo que serán mis valores de las variables de ansiedad. Entonces, yo tendré que ahora meter pues todos los datos que son nones, ¿no? Entonces, meto los nones, que serán el 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 y 33. Y entonces yo meto estos datos, le pido lo mismo, nada más dame una sola imputación. Evidentemente, pues yo les dije hace rato, entre más imputaciones, la estimación es mucho más precisa, pero no se pueden hacer análisis con tantas variables, tantas imputaciones. Entonces aquí yo le pondría imputación 2, ¿no? Ahí, imputación 2. Y entonces el método lo dejo automático, las restricciones lo voy a dejar así, para que todo lo que le encuentre lo pueda estar sustituyendo y le pongo a aceptar. Y entonces ya me genera ahora sí la nueva base de datos, que será mi título 3, imputación 2. Y entonces aquí yo ya tengo pues ya la estimación de lo que serán datos originales, los imputados, y miren aquí tengo un 5, hay un datito que yo tenía perdido, y entonces ya tengo aquí los datos imputados. Nuevamente, vuelvo a borrar lo que serán mis datos originales, tengo que borrar, borro mi variable de imputación, le pongo guardar, y entonces ahora sí, base imputada final, ¿no? Y le voy a poner guardar. Y entonces, ahora sí, simplemente me voy a lo que sería imputación, analizar patrones, meto lo que serían mis variables. Recuerden que eso lo tienen que hacer. Si ustedes tuvieran, pues aquí en este caso, eh, 5 factores, pues tendrán que repetir este procedimiento 5 veces. Y bueno, esto sería todo. Si se dan cuenta, pues es algo muy sencillo, muy fácil de hacer, no tiene tanta problemática. Permite entonces ahora sí no perder ni un solo dato, ni un solo participante que pueda entrar a nuestro análisis. Y pues eso sería todo. Vamos a ver ahora el siguiente video, el cual va a permitir hacer un análisis de nuestros datos para hacer nuestra variable de sumatorias, que sería el procedimiento final. Y pues eso sería todo. Les mando un abrazo y cuídense mucho, que tengan una excelente semana.